Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por estar aquí en nuestro devocional de la semana. En este devocional que nos trae la hermana Talía, Tali como yo le digo, quien siempre toma tiempo para traernos datos interesantes y temas que nos hacen pensar y ver que podemos hacer cambios positivos en nuestra vida y que solo se toma de fe, de creerle a Dios, a ese Dios que es real y que siempre quiere ayudarnos. Las dejo con ella, yo sé que les va a ser de gran bendición. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 16 al 18. Como mi hermana Vicky nos ha estado enseñando en este mes acerca de la salud, hoy quisiera tocar este tema tan importante del cual habla la Biblia y es el ayuno. ¿Y de cuáles son sus orígenes? El ayuno dice que en un principio no era en sí un ayuno que se hiciera intencional. Es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. El ayuno había sido utilizado como un acto de purificación, disciplina y conexión espiritual en diversas religiones y culturas alrededor del mundo. Desde la antigüedad hasta la actualidad, esta práctica sigue vigente y continúa siendo una herramienta de transformación tanto en lo físico como en lo mental y espiritual. Pero, ¿dónde surge el ayuno? ¿Por qué se encuentran en tantas religiones y culturas? Bueno, históricamente el ayuno no comenzó como una elección voluntaria, sino como una necesidad biológica. ¿Y qué es esto? Antes de la invención de la agricultura, nuestros ancestros dependían de la caza y la recolección para alimentarse, lo que significaba que podían pasar días sin consumir comida hasta encontrar su próxima fuente de alimento. Con el tiempo, el ayuno pasó de ser una circunstancia inevitable a una práctica ritualizada, utilizada como herramienta de purificación, de disciplina y acercamiento a lo trascendental. Las civilizaciones antiguas, desde los egipcios hasta los griegos, reconocían el poder del ayuno no solo para el cuerpo, sino también para la mente y para el alma. En el cristianismo, el ayuno es una práctica fundamental que se remonta desde mucho antes de los tiempos de Jesús, como lo podemos ver aquí en el libro de Éxodo 34, 27 y 28, que dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, nos narra cómo es que David implora a Dios por su hijo, el que había tenido con Betsabé. Dice en el versículo 16: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, dice: Ve
y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El ayuno es la práctica de abstenerse total o parcialmente de alimentos, y en algunos casos de bebidas, durante un periodo de tiempo determinado. Puede tener diferentes propósitos según el contexto en el que se practique. En la Biblia y en la vida cristiana es un acto espiritual que se hace con el propósito de buscar a Dios con mayor intensidad. Se asocia con la oración, el arrepentimiento, la humildad y la búsqueda de la voluntad de Dios. Ese ejemplo fue como el que vimos en Éxodo, en el ayuno que hizo Moisés al recibir las tablas. También Jesús cuando hizo el ayuno de 40 días y de la iglesia también primitiva en Hechos 13, 2 y 3. Para la salud se ha demostrado que el ayuno intermitente puede traer beneficios para el metabolismo, la desintoxicación del cuerpo y el control de peso. En la cultura y religión, muchas religiones incluyen el ayuno como parte de sus prácticas espirituales, como el Ramadán en el Islam o el Yom Kippur en el judaísmo. Muchas veces el ayuno iba acompañado de arrepentimiento. En Joel 2, del 12 al 15 dice: Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Y en Jonás capítulo 3, versículo 4, dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En el libro de Joel, Jehová proclama el ayuno, y aquí los mismos hombres se arrepienten en Jonás, y el mismo rey proclama que tanto hombre como bestia no debe de comer cosa alguna, en señal de un arrepentimiento y querer volver a Jehová. Pero ¿para qué sirve entonces el ayuno? Algunos de sus propósitos son búsqueda de Dios o de lo divino. En muchas religiones el ayuno se practica para acercarse a Dios, buscar su dirección o fortalecer la fe. Arrepentimiento y purificación. Se ha usado como señal de humildad y reconocimiento del pecado, como en lo que vimos en el caso de Jonás. Preparación para momentos importantes. Moisés ayunó antes de recibir la ley, como leímos en Éxodo 34, 28, y Jesús ayunó antes de comenzar su ministerio, en Mateo 4:2. También es para intercesión y oración. En la Biblia, personas como Esther
ayunaron para pedir la intervención de Dios. También el ayuno puede ser como una disciplina personal y un autocontrol, fortalecimiento de la voluntad. Los filósofos griegos como Pitágoras y Sócrates practicaban el ayuno para mejorar la autodisciplina. El control de los deseos corporales. En el budismo y el hinduismo, el ayuno ayuda a dominar los deseos y alcanzar mayor iluminación espiritual. También sirve como una purificación y salud, desintoxicación del cuerpo. Muchas culturas antiguas creían que el ayuno ayudaba a limpiar el cuerpo de impurezas. Sus beneficios metabólicos. Hoy en día se sabe que el ayuno intermitente puede mejorar el metabolismo y la regeneración celular. También antes el ayuno lo usaban como preparación para batallas o algunos retos. Una resistencia y concentración. Algunos guerreros de la antigüedad ayunaban antes de la batalla para mantenerse alerta y fuertes. Un ejemplo es en Roma y Grecia, los soldados a veces ayunaban como parte de su entrenamiento. El ayuno ha servido como un medio para buscar lo divino, purificarse, fortalecer el carácter y mejorar la salud física y mental. Entonces, ¿qué es el ayuno? Bueno, pues lo primero que prometen al ayunar dice que es una pérdida de peso. Descansa su sistema, limpia el cuerpo, reduce su presión arterial, reduce su nivel de colesterol y muchas otras cosas más. Y esto está bien, no está mal, nos está ayudando a cuidar nuestro cuerpo. Pero entonces no espiritualicemos eso y lo tratemos de hacer como que estamos ayunando para ser más espirituales, porque en ningún lugar de la Biblia el ayuno se hace por cuestiones físicas. La Biblia nunca trata el ayuno para embellecerse físicamente, aunque por supuesto el ayuno trae como consecuencia resultados que tienen que ver con nuestra salud para mejorarla, pero en la Biblia este no es el tema primordial ni por la razón de la que se hace un ayuno. Si estamos justificando el ayuno de esa manera, entonces sí podríamos caer en pecado. En la actualidad hay muchas maneras de hacer ayuno. Hay muchos libros, hay muchos videos acerca de cómo hacer ayuno, ya sea de 12 horas, de 18 horas y tantos otros más. Y están bien si es que queremos cuidar nuestra salud, pero no lo tomemos como excusa para decir que estamos teniendo una verdadera relación con Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito del ayuno? Es más que nada, es una necesidad espiritual, una necesidad de Dios y de estar conectado con Él de una forma quizá de un arrepentimiento genuino de corazón o quizá una necesidad que no da pie a tener la necesidad de comer, porque la necesidad que tenemos o la prueba que estamos pasando es más grande que nuestra necesidad corporal o física. Lo que en el Antiguo Testamento había sido una demostración genuina de un arrepentimiento y eso los llevaba al ayuno, en el Nuevo Testamento era más bien un rito, en donde en Lucas se habla de que llegó, dice que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Cuando ese fariseo que llega al templo y dice, gracias Señor, porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano, este pecador, yo ayuno 2 veces por semana. Ellos mismos se habían autoimpuesto el ayunar 2 veces por semana. En la Biblia no lo dice, simplemente ellos lo estaban haciendo
más que nada para ser vistos. Y es por eso que en el texto que leímos al principio, en el libro de Mateo, Jesús está diciendo: no sean como los hipócritas que quieren ser vistos, sino cuando ayunen, laven su rostro, y dice que el Señor, que los ve en el secreto, Él los recompensará en público. El ayuno es una respuesta natural a la necesidad de Dios. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Que el Señor nos ayude a querer tener esa comunión con Dios, que aún nos olvidemos de las necesidades más fundamentales como es el alimento, para poder estar en una estrecha comunión con Dios, aún sin tener alguna necesidad, sino simplemente por el deseo de tener una comunión con Él. El poder que Dios tiene abarca todo lo que usted esté pasando. Y como nuestro Creador, su deseo es que sus hijas luzcan bien en todos los aspectos, tanto físico como espiritual. ¿Sabe? Buscamos aquí y allá sin tomar en cuenta que si solo escucháramos a Dios, nuestra vida sería muy diferente. Tali vive lo que enseña. Ella se preocupa porque su familia esté alimentada de una forma correcta, con alimentos balanceados. Cuida de su esposo y de sus hijos cuando tiene oportunidad, pues sus hijos ya son grandes. Su hija terminó la carrera en la universidad y ha viajado muchísimo por el mundo. Su hijo se gradúa este mayo del colegio bíblico aquí en los Estados Unidos. Y con tanto pasando en su vida, porque también ayuda a cuidar de mi madre, siempre toma tiempo, ya que aunque no las vemos a ustedes, sabemos que hay alguien que está escuchando y que Dios quiere lo mejor para usted. Gracias, Tali, por estar aquí fiel otro mes. Que el Señor te bendiga, lo mismo que a cada una de ustedes que nos escuchan. Ese es mi mayor deseo. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.